Veamos los diseños factoriales fraccionados a dos niveles. Para que la experimentación sea eficiente, la relación entre la información que se obtiene y los recursos que se invierten para ponerla tiene que ser favorable, ¿sí? Si estudiamos la influencia de 3 factores sobre una respuesta, vamos a tener 3 efectos individuales y 4 interacciones posibles. Para cada interacción a detectar, se acuerdan que tenemos un grado de libertad, ¿no es cierto?, que es equivalente a realizar una experiencia. Quiere decir que a medida que nosotros aumentamos el número de factores, ¿sí?, aumenta el número de interacciones y aumenta el número de experiencias que tenemos que realizar. Entonces fíjense en esta tabla, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 4 factores, 2 a la k va a ser 16, ¿no? O sea, va a ser 2 niveles elevado a 4 factores, son 16 experiencias. Con esas 16 experiencias, ¿yo qué voy a determinar? 4 efectos individuales, o sea, el efecto de A, de B, de C y de D. Después voy a tener 6 interacciones dobles, pues tengo AB, AC, AD, BD, BC, CD, bueno, 6. Después tengo 4 interacciones triples, porque tengo ABC, ABD, ¿sí?, etcétera. Después tengo ABCD. Si yo tengo 5 factores, voy a tener 2 a la k 32 experiencias. ¿Para qué me van a servir esas 32 experiencias? Para detectar 5 efectos individuales, 10 interacciones dobles, 10 interacciones triples, 5 interacciones de 4 factores y una interacción de 5 factores. Bueno, vamos a suponer que tengo 8 variables, ¿sí? 8 factores. Entonces, voy a tener 2 a la octava, que es 256. Con eso voy a detectar los 8 efectos individuales, las 28 interacciones dobles. Pero ¿se acuerdan que nosotros decíamos que las triples ya consideramos que forman parte del error, ¿sí? Que la significación que puedan tener se debe al azar, porque es muy difícil que en la naturaleza existan las interacciones triples. Sin embargo, nosotros tenemos ahí 56 experiencias que estamos utilizando para detectar interacciones triples, 70 experiencias para detectar interacciones de 4 factores, 56 experiencias para las interacciones de 5 factores y 28 experiencias para las interacciones de 6 factores. O sea, en una palabra, no es para nada eficiente. Es un tipo de diseño, el 2 a la k, que es eficiente solamente cuando tengo 2 o 3 factores. Si no, ya es como que ya estoy haciendo experiencias de más, muchas más experiencias que las que necesito para obtener la información valiosa de los efectos individuales y las interacciones dobles. Para eso, entonces, para solucionar este problema de eficiencia, surgen los planes factoriales fraccionados a 2 niveles. Entonces, ¿para qué existen? Para reducir el número de experiencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En vez de utilizar todo el 2 a la k, lo que se hace es utilizar una fracción, ¿sí?, de ese 2 a la k. Pero esa fracción es una fracción que está inteligentemente organizada como para poder obtener toda la información posible. Entonces, se denominan diseños factoriales fraccionados 2 a la k menos p, ¿sí?, donde k es el número de factores, o sea, el 2 a la k común, pero le estoy restando p, que es el fraccionamiento del diseño. Entonces, el número que surge de la operación 2 a la k menos p representa el número de experiencias a realizar para detectar la influencia de los factores. Entonces, ¿en qué consiste esto de fraccionar? ¿Sí? Yo no voy a utilizar todo el conjunto de experiencias que resultarían, sino, por ejemplo, la mitad o un cuarto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
yo lo que voy a hacer es confundir las interacciones de orden superior con los factores individuales o las interacciones dobles, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un efecto que va a ser un efecto de las dos cosas. Va a ser un efecto, por ejemplo, del factor individual y de interacciones de alto orden, de orden superior, ¿sí? Cuarto orden, quinto orden. Pero yo asumo que no existen. Entonces, toda la significación que puede tener ese efecto se lo atribuyo a mi factor individual o a mi interacción doble. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Esto se utiliza igual que los diseños factoriales completos, se utiliza para lo que se llama tamizado o screening. O sea, que lo que quiero saber es, en mi sistema, si tengo un gran número de factores que pueden tener influencia sobre el sistema, bueno, ¿cuáles realmente tienen influencia y cuáles no? Es posible que si yo tengo 8 factores, quizás 4 de esos factores no tengan influencia, pero yo no lo conozco, no lo sé de antemano. Entonces, esta forma de hacer un factorial fraccionado es la manera de realizar pocas experiencias y sacar la mayor cantidad de información posible. Esta etapa de tamizado es anterior a todo lo demás, porque yo acá voy a definir qué variables voy a estudiar en todo el resto del proceso de investigación. Entonces, la fracción del plan está definido por 1 sobre 2p. Entonces, si p es igual a 1, es media fracción, ¿sí? Porque es un medio. Y si p es igual a 2, es un cuarto de fracción. ¿Qué significa? Que voy a tener de todas las experiencias que tengo, ¿sí? Lo que sería el 2 a la k, en realidad, si p es igual a 1, voy a tener en realidad la mitad de ese diseño. Y si p es igual a 2, voy a tener un cuarto de ese diseño. Por ejemplo, si se estudian 4 factores, la incorporación del cuarto factor se organiza utilizando los niveles correspondientes a la interacción triple de un factorial 2 a la 3. ¿Sí? O sea que yo hago el factorial como si fuera un 2 a la 3 y donde sería la columna de la interacción triple, ABC, ¿sí? Ese ABC lo reemplazo por el cuarto factor. Entonces ahí voy a tener un 2 a la 3 que en realidad va a ser un 2 a la 4 menos 1, ¿sí? Porque voy a tener 4 variables, pero en un número de experiencias equivalente a un 2 a la 3, ¿sí? Que va a ser la mitad de un 2 a la 4 en número de experiencias, porque el 2 a la 4 serían 16 y en realidad el 2 a la 3 es 8, quiere decir que voy a hacer la mitad de las experiencias, ¿sí? La mitad, por eso tengo media fracción. Entonces fíjense, esto es lo que les decía recién. Yo escribo el factorial común, completo, A, B, C, para 3 factores, como debe ser, ¿sí? Menos 1, más 1, menos 1, más 1, etc. Y después escribo la columna de la interacción triple. ¿Se acuerdan que la hacíamos como multiplicando los signos? Entonces, menos por menos más por menos menos, la primera fila, más por menos más, la segunda fila, y así sucesivamente. Esa sería la interacción triple, pero yo, en vez de decir que esa columna corresponde a la interacción triple, lo que digo es que esa columna corresponde al factor D. O sea que la primera experiencia, ¿cómo la voy a hacer? La voy a hacer con A en su valor negativo, con B en su valor negativo, con C en su valor negativo y con D en su valor negativo. ¿Qué quiere decir valor negativo? El valor bajo, ¿no es cierto? Pues tengo menos 1 más 1, entonces el valor más bajo, que sería el menos 1. La experiencia A la voy a hacer con A en su valor más alto, B y C en sus valores más bajos y D en su valor más alto. Entonces, así yo organizo la experimentación, armando la columnita de la cuarta variable donde estaría la interacción triple, suponiendo que esa interacción triple no